Tengan buenos días, hermanos y amigos. Es un placer compartir siempre la palabra de Dios en cualquier lugar. Vamos a orar una vez más antes de iniciar. Dios bendito, cuán bueno eres tú, Señor, que nos has dado tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No tenemos excusas, Señor, para hacer las cosas como se nos ocurra, sino que tú nos has mostrado en tu palabra quién tú eres, quiénes somos nosotros, la necesidad que tenemos de ti, y que tú eres un Dios omnipotente, soberano, omnisciente, bueno, misericordioso, santo, justo. Oh Señor, nosotros queremos que tu nombre sea exaltado y que al predicar tu palabra nosotros seamos hallados fieles. Líbranos de nosotros mismos, ayúdanos, Señor, a traer tu palabra con claridad y ministra por tu Espíritu a las almas de cada uno de nosotros. Te necesitamos, Dios bendito. Gracias por el privilegio de poder estar aquí y no en ningún otro lugar. Oramos con gratitud y alabanza a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. En una ocasión, en una parábola que solamente se registra en uno de los evangelios, el Señor habló de dos hijos de un hombre, a quien éste les dio una orden. El primero de ellos dijo: sí, padre, yo lo voy a hacer, pero al final no lo hizo. El otro le dijo: no, yo no voy a hacer eso, pero al final terminó haciéndolo. Así que el Señor le pregunta a los israelitas y a los fariseos: ¿quién ustedes creen que finalmente obedeció al Padre? Y todos dijeron el segundo. Porque a fin de cuentas, la obediencia no es solo decir o mostrar disposición de obedecer. La obediencia, al final del día, es hacer lo que se manda. Y la misma enseñanza que tiene esta parábola la encontramos nosotros en esta historia real del Antiguo Testamento que ahorita leyó Jorge, en Jeremías 42 y 43. Y permítanme, antes de entrar a sacar las aplicaciones o explicarla, permítanme contextualizarlo para que todos sepamos lo que estaba pasando allí. Y déjenme decirles lo siguiente, por si encuentran una pequeña diferencia. Yo voy a estar citando la versión en español de las Américas. Yo sé que ustedes usan Reina Valera, pero eso nos enriquece un poquito más. Cuando yo cito las Américas, si ustedes tienen Reina Valera, ahí tienen dos versiones que nos ayudan a tener un cuadro bien completo. Desde los inicios de Israel como nación, Dios les había advertido a ellos la importancia de obedecerle y las consecuencias de la desobediencia a sus estatutos y mandamientos. De manera específica, Dios había advertido al pueblo que la desobediencia como nación les iba a traer a ellos como consecuencia castigo y cautiverio. Luego que ellos llegan ya a la tierra prometida y se constituyen como nación, la historia de Israel es una historia de frecuente apostasía o apartamiento del Señor. Con frecuencia ellos se apartaban de Dios, iban tras los ídolos. Con frecuencia ellos desobedecían vez tras vez, vez tras vez. Y por siglos Dios les envió profetas que les advertían, que los amonestaban, que los exhortaban a obedecer a Dios. Y les advertían que de no hacerlo al final vendría juicio sobre ellos. Al ellos no responder positivamente, pues el juicio de Dios vino. En primer lugar, con la división del reino en los días de Salomón, que luego de su muerte el reino se divide y una parte es el reino del norte con 10 tribus, otra parte el reino del sur con 2 tribus. Pero más adelante, como ellos continuaron en una conducta de desobediencia, finalmente vino la cautividad sobre el reino del norte o Israel en el año 722 a.C. Y luego, unos 100 y pico de años más tarde, vino también la cautividad de Judá o reino del sur en el 586 a.C. a mano de los babilonios. Así que eso es algo que está documentado por la historia. Dios envió a los asirios para que ejecutaran su juicio sobre el reino del norte. Y luego envió a los babilonios para que ejecutaran su juicio sobre el reino del sur. Por otro lado, por cerca de 40 años, hermanos, 40 años, a veces cuando uno lee las cosas escritas no ve toda la dimensión. Algunos aquí no tienen 40 años.
Y si yo pienso dónde yo estaba en 40 años, hace mucho tiempo de eso. Por 40 años el profeta Jeremías, desde los días del rey Josías, uno de los mejores reyes de Judá, estuvo advirtiendo del juicio a la nación, pero sobre todo exhortándoles al pueblo a no oponerse a los babilonios cuando llegaran. Por 40 años Jeremías estuvo diciendo, por causa de vuestro alejamiento de Dios, por causa de vuestra desobediencia, Dios va a enviar a Babilonia a ejecutar juicio. Cuando eso suceda, no se resistan. No tengan ningún otro curso de acción. Así que estábamos ahora en el momento de nuestra historia donde eso ocurrió y donde Jerusalén fue destruida y la mayoría de sus habitantes fueron llevados cautivos, incluyendo a Sedequías, el último rey del reino del sur. Solo había quedado en Palestina un pequeño remanente con el que el profeta Jeremías decidió quedarse, pues le dieron la opción. Tú te vas a Babilonia o te quedas aquí. Y él decidió quedarse con ese pequeño remanente en Judá para continuar exponiéndoles y ministrándole la palabra de Dios. Por su lado, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dejó un gobernador llamado Gedalías, el cual fue asesinado por Ismael. Y las autoridades militares de Israel, habiéndose enterado de lo que posteriormente que sí quería hacer Ismael, se lo impidieron. Sin embargo, se quedaron asustados de lo que Nabucodonosor haría ante la muerte del gobernador que le había dejado. Así que este es el escenario en el que Jeremías 42 y 43 ocurre. Nabucodonosor, el imperio de la época, el poder político y militar de la época, dejó un gobernador que lo habían matado. Y ellos estaban asustados. Ahora va a venir Nabucodonosor a tomar venganza y va a barrer con todos nosotros. Así que en ese apriete, en ese susto, ellos vienen delante de Jeremías. Y ahí es que inicia nuestra historia. Y en la historia, en los primeros 6 versículos del capítulo 42, lo primero que vemos es una petición aparentemente piadosa. Una petición aparentemente piadosa. Los líderes militares junto con todo el pueblo acuden a Jeremías expresando su deseo de conocer la voluntad de Dios. Jeremías, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer bajo estas circunstancias? Y uno de los que se acercaron era Johanán, quien en esa época funcionaba como una especie de ministro de defensa y quien había advertido a Gedalías que se cuidara de Ismael, y Gedalías no le hizo caso. Así que aquí vemos como en el versículo 1 dice que vinieron desde el menor hasta el mayor. Y esta frase no se refiere a edad, sino más bien a condición social. En otras palabras, lo que esta frase quiere decir es que todo el remanente, no importa si era de los militares o de los que estaban en la jerarquía más arriba o más abajo, todos unánimes vinieron delante de Jeremías a pedirle que les dijera qué es lo que ellos tenían que hacer. El profeta los escucha y les promete orar a Dios para que Dios le conteste su petición. Ahora, si nosotros leemos el relato y llegamos al punto donde el pueblo le pide a Jeremías, ora por nosotros, nos puede parecer algo sin ninguna trascendencia. Pero posiblemente ustedes no recuerden o no sepan que más de una vez Dios le había prohibido a Jeremías que orara por ellos. Jeremías capítulo 7, versículo 16. No ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Hermanos, eso no fue una sugerencia de Dios, eso fue un mandato a Jeremías. Óyeme, Jeremías, no ores por ellos, que yo no te voy a oír. 4 capítulos más adelante, en el capítulo 11, versículo 14, dice: pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Así que nos surge la pregunta, ¿por qué entonces en esta ocasión particular Jeremías accede a orar por ellos? Bueno, muy posiblemente porque ya el juicio había llegado. Ella, no intercedas por mí para que yo no envíe el juicio, porque eso viene. Bueno, ya el juicio estaba ahí. Ellos no estaban pidiendo que Dios
no hiciera juicio sobre ellos. Ellos lo que estaban pidiendo a Dios era, ¿qué hacemos? Y parecían tan decididos a hacer la voluntad de Dios, que ellos reclamaron a Dios como testigo. Jeremías, mira, lo que tú nos digas que Dios nos manda, eso lo vamos a hacer. Y Dios nos es testigo que si no lo hacemos, que nos juzgue. Ellos estaban aparentemente, si nosotros no tuviéramos toda la historia, nosotros diríamos, wow, yo quiero un corazón así. Yo quiero un corazón que esté dispuesto a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y algo que no debemos pasar por alto en sus palabras, es decir, en las palabras del pueblo, es el reconocimiento implícito de ellos de que al que obedece le va bien. Oigan lo que ellos dicen en el versículo 6, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. En otras palabras, ellos en lo más profundo de su ser sabían que al que obedece a Dios le va bien. Para nosotros podía parecer una petición ordinaria lo que ellos estaban haciendo. Pero mira qué bien. Sin embargo, ¿ustedes saben algo? Esa petición no era nada ordinaria. Porque en 40 años de ministerio, nunca el pueblo había venido a Jeremías a pedirle que orara por ellos. Por lo menos no tenemos registro. El ministerio de Jeremías fue un ministerio bastante complicado. Hubo profetas que ministraron y le hicieron caso, aunque sea temporalmente. Pero el ministerio de Jeremías era un ministerio que desde el principio Dios le dijo que no lo iban a escuchar. Y él ministraba y ministraba. Y a veces hasta sufría las consecuencias de predicar la palabra de Dios, como en aquella ocasión en que lo echaron en una cisterna sin agua, llena de lodo. Así que para Jeremías debió ser, después de 40 años, algo impresionante. Wow, finalmente. Quizás pensaría Jeremías en ese momento, finalmente Dios cambió el corazón de este pueblo. Claro que voy a orar y le voy a pedir a Dios por ustedes. Nos acercamos entonces a los versículos 7 al 21 del capítulo 42, donde vemos la respuesta de Dios al pueblo. Dimos la petición, vamos a ver ahora la respuesta de Dios al pueblo. Y de los versículos 7 al 12, vemos la voluntad de Dios claramente revelada. Pasaron, entre la petición y la respuesta, pasaron 10 días que posiblemente parecieron eternos al pueblo. Cuando usted no está esperando nada, 10 días pasan así, una semana y 3 días más. Usted está involucrado en sus actividades cotidianas y ¿a qué estamos hoy? Hoy estamos a 14 y no fue hace unos días que entró el año. Así pasa. Ahora, cuando uno tiene algo pendiente, los días duran. Usted se va a casar y esa última semana, qué larga es. O a usted le dice, le vamos a dar un ascenso en el trabajo y estamos hablando, no te preocupes, que vamos a hablar, el jefe va a hablar contigo para decirte cuál va a ser tu nuevo salario. Y usted está esperando que le acaben de decir, y eso es largo, los días pasan y se hacen largos. Al pueblo debe haberle parecido 10 largos días, sobre todo que mientras la respuesta de Dios viene, ellos están pensando, se está cortando el tiempo de nosotros escapar. Si Nabucodonosor manda un ejército a hacer juicio por haber matado a su gobernador, vamos a tener menos oportunidad de escapar. Pero la verdad es que, por un lado, nosotros debemos estar siempre, anhelar estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas a la hora de tomar decisiones. Pero al mismo tiempo debemos estar dispuestos a esperar el tiempo del Señor, porque sus respuestas a veces tardan más de lo que nosotros quisiéramos. Y la impaciencia nunca da buenos frutos. ¿Ustedes recuerdan al rey Saúl? El rey Saúl, el profeta Samuel le dijo, espérame allí que yo voy a ir tal día. Y humanamente hablando nosotros podemos entenderlo. Tiene un ejército de filisteos numerosísimo que por mucho sobrepasa su propio ejército. Aparte de eso, el ejército de él, los hombres empiezan a atemorizarse y a desertar. Y él se desespera y ofrece sacrificio a Dios. Y no bien termina de ofrecer sacrificio, ¿quién llega? Samuel, como le había dicho. Pero Saúl, ¿y qué tú haces? ¿Y tú eres sacerdote para estar ofreciendo sacrificios? Y él hizo lo que posiblemente hubiéramos hecho tú y yo, una excusa, y una excusa espiritual. No, ahí estaba el enemigo. Yo ofrecí sacrificio a Dios para que Él nos ayudara. Sí, pero tú no eres sacerdote para ofrecer sacrificio.
Y él insiste y el profeta le dice, locamente has hecho. Locamente has hecho. No tiene justificación. Samuel llegó, quizás no en la mañana, pero Samuel llegó. Así que siempre es bueno esperar el tiempo de Dios. Y podemos razonablemente imaginar a Jeremías en estos 10 días orando a Dios y buscando su rostro. Finalmente la respuesta le es dada a Jeremías y él convoca al pueblo para traspasarle la palabra de Dios. Y le dice claramente que Dios les había dicho que debían quedarse en la tierra y no huir a ningún lado. Dios los iba a bendecir si ellos se quedaban, Dios los iba a proteger, Dios los iba a defender, Dios los iba a salvar, Dios los iba a librar de manos del rey de Babilonia. Más aún, Dios iba a inclinar el corazón del rey de Nabucodonosor para que tuviera compasión de ellos y los restaurara a su tierra. Humanamente hablando es como, ¿tú estás seguro? Ese hombre tan poderoso y tan malo que es. Pero Dios dice, quédense. Y la razón por qué Dios dice que iba a hacer todo esto está dada en el versículo 10, donde dice, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Ahora bien, hermanos, no podemos interpretar esto como que Dios se lamentó porque se había equivocado. Porque la Biblia dice claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando la Biblia usa la palabra arrepentirse con referente a Dios, tiene que ver más con un cambio, una reacción de él al mismo comportamiento del hombre o a las mismas condiciones. No fue que Dios dijo, óyeme, pero qué mal yo lo hice. No, porque Dios no hace nunca nada mal. No significa que Dios cometió un error o que se le fue la mano al juzgarlos. La palabra que allí se utiliza como arrepentirse es una palabra que significa suspirar profundamente o suspirar tristemente. Así que una buena traducción sería me pesa. Es como si Dios dijera, lamento el dolor que tuve que causarles. ¿Usted ha visto cuando usted tiene que disciplinar a un hijo porque flagrantemente desobedece? Uno como padre no se goza, uno se entristece. Y uno puede decir, lamento el dolor que tuve que causarte. No me arrepiento de haberlo hecho porque es para tu bien, pero lo lamento porque me duele. Y Dios es un Dios que ama a su pueblo. Aún en medio de su más profundo pecado, Dios ama a los suyos. Así que el Señor, conociendo sus pensamientos, se antepone a los argumentos del pueblo. No temáis al rey de Babilonia, le manda a decir de una manera específica. ¿Por qué? Porque el temor era la primera razón por la que el pueblo había consultado a Dios. En 40 años no lo habían hecho, pero ahora la verdad estaba ahí, la realidad estaba ahí, no la podían negar. Es como, espérate, esto es de verdad. Estamos en una situación donde estamos temblando de miedo. Y entonces eso fue lo que los movió a acudir asustados delante de Jeremías. Me recuerda un refrán que hay en mi país. Dicen, Santa Bárbara cuando truena. En otras palabras, es como que cuando las cosas se ponen difíciles, la gente clama a Dios. Me recuerda cómo después del 11 de septiembre, fatídico aquel del año 2001, ¿qué sucedió? Las iglesias estaban llenas. Estadísticamente. ¿Y qué pasó? Con el paso de los días se fueron vaciando de nuevo. ¿Por qué? Porque las personas no estaban buscando a Dios, la voluntad de Dios. Las personas estaban buscando calmar su temor y su ansiedad. Cuando las cosas se ponen difíciles, la gente tiende a buscar a Dios. Cuando estoy desesperado, porque muchos tienen a Dios como si fuera un viejito de una lámpara maravillosa que está allí, o uno lo frota y él sale cuando lo necesitamos, o está allí sentado como un Santa Claus celestial, esperando que las cosas se nos pongan difíciles para nosotros clamar a Él. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es soberano, es el Señor de los cielos y de la tierra, ante quien toda rodilla se va a doblar algún día. Ese es el Dios al que nosotros servimos y el Dios que tenemos. Así que Dios les da una buena razón para no temer. Dios les dice, no teman al rey de Babilonia. Oigan qué razón más fuerte. Porque yo estoy con vosotros. Imagínense que venga a unos delincuentes por aquí y yo les diga a ustedes, no se preocupen que yo estoy con vosotros. Ustedes se van a reír. ¿Y qué gran cosa que tú estás con nosotros? ¿Quién va a ser el primero que te van a matar? Pero no soy yo que lo estoy diciendo, es Dios. Dios les dice, yo estoy con vosotros. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no es lo que dice la Escritura. ¡Wow! Es como si Dios dijera,
yo estoy con vosotros y he aquí más que Nabucodonosor. No importa si es Nabucodonosor o cualquier otro, Ciro, Darío, no importa, yo estoy con vosotros. Que él dio el mayor argumento. Dios no podía dar un argumento más grande que ese. Porque no hay ninguna otra aliento, consuelo más fuerte que ese. Así que la respuesta de Dios al pueblo eran buenas nuevas. Yo estoy con vosotros para salvaros y libraros y tendré compasión de vosotros. Eso es buenas nuevas. ¿Y saben qué? No hay evidencias históricas de que Nabucodonosor haya tomado represalias por la muerte de Gedalías. No sucedió porque Dios dijo que no iba a suceder. Sin embargo, esa no era la respuesta que ellos estaban esperando. Y por lo tanto, no era lo que querían oír. Y el Señor lo sabía. Por eso el Señor no solamente les revela lo que ellos tenían que hacer, sino que de los versículos 13 al 18, el Señor les dice las consecuencias que vendrían sobre ellos si no obedecían. Hermanos, nosotros no conocemos el futuro. Dios sí. Nosotros no conocemos los pensamientos y las intenciones de los hombres. Dios sí. Y Dios sabía lo que ellos estaban pensando. Y Dios sabía si esa expresión de obedecer era real o no. Sin ellos haberlo dicho, Dios sabía que la inclinación de los corazones de ellos era regresar a Egipto. Hasta el momento ellos no lo han mencionado en ningún momento. Pero Dios lo sabía. Por eso les advierte, sin ellos mencionarlo, y no se vayan a Egipto. Eso es como cuando un padre le dice a un hijo que ahí está el hijo tratando de obtener un permiso, pero él tiene su segunda, y el padre le dice, y no quiero que te juntes con fulanito, pero el hijo no ha mencionado a fulanito, pero el papá sabe que eso está incluido en el paquete que le están presentando. Y de antemano se lo dice, y el hijo dice, oye, pero ¿y cómo lo supo? Bueno, los padres tenemos cierta intuición y cierta experiencia, pero no somos perfectos como Dios. Dios lo sabe todo. Dios no lo sospecha como nosotros los padres. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y hermanos, déjenme decir esto, para que nos pongamos un poquito en el lugar del pueblo. Porque es muy fácil para nosotros los creyentes hoy leer acerca del pueblo de Israel y decir, wow, pero la verdad que eran unos bárbaros. ¿Saben qué? No, ellos no eran unos bárbaros. Ellos eran igualitos que tú y que yo. Lo que pasa es que aquí, después de la historia escrita, es muy fácil uno decir, wow, pero qué bárbaros. Como tú y como yo. Déjenme decirles algo. El razonamiento del pueblo, humanamente hablando, tenía cierta lógica. Humanamente hablando. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico Egipto no estaba en guerra. ¿Qué significaba eso? Bueno, que si ellos iban a Egipto, ellos no iban a vivir con el sobresalto de que en cualquier momento iban a oír el sonido de la trompeta avisando que había una invasión. Ni tampoco había escasez de alimentos en Egipto. Así que lo que nosotros tenemos aquí es una situación muy común a todos los hombres. Por un lado, la clara voluntad de Dios y por el otro lado, el razonamiento humano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que Dios dice o lo que nuestra razón nos dice? ¿Lo que nuestra razón nos dice o lo que Dios dice? Eso es algo que todos los que estamos aquí hemos pasado por ahí. Hay que tomar decisiones. Ahora, habíamos dicho que la primera razón por la que el pueblo fue a consultar a Dios fue su temor a la reacción de los babilonios. Ahora nosotros vemos aquí una segunda razón, y era que ellos de corazón añoraban regresar a Egipto. Y eso casi acabando de salir, esto no era la primera vez que ocurre. Yo no sé si ustedes recuerdan muchos años antes, cuando ellos fueron sacados de Egipto, que cuando iban camino a Sinaí, ellos empezaron a decir, nos recordamos de los pepinos, de las carnes que comíamos en Egipto. Y así es que somos nosotros. Ah, pero tú no te recuerdas de los golpes que te daban. Tú no te recuerdas que tú eras esclavo. No te recuerdas de eso. Nada más te recuerdas de la carne. En otras palabras. ¿Y usted sabe en qué momento fue? En un momento que empezaron a quejarse del maná. ¿Y qué vamos a comer mañana? Maná. Ah, qué bien. ¿Y la semana que viene? Maná. ¿Y por qué? Porque no hay maná. Maná, eso es todo, maná. Y ellos empezaron a quejarse. Nada, sino nuestros ojos ven esto. Y hermanos, nosotros tenemos la tendencia de maximizar lo bueno de lo malo y olvidarnos de lo grande de lo malo. Es como estos creyentes que en un momento determinado empiezan a añorar el estilo de vida que tenían antes.
Ay, pero que uno vive ahora con muchas restricciones. Yo antes hacía tal y cual cosa. ¿Y tú no te recuerdas las consecuencias que eso te traía? ¿Y tú no te recuerdas que tú te desgraciaste la vida precisamente por estar haciendo eso? ¿Y tú no te recuerdas la ansiedad de corazón con la que tú vivías, que nadie lo sabía, solamente tú cuando te metías en tu habitación al final del día? ¿Tú no te recuerdas de eso? ¿No? De eso no nos recordamos. Nos recordamos de, oye, qué chévere. Sí, pero tú hacías la chéveritud y después tú te ibas para tu casa y decías, pero esto no satisface. Y Dios satisface en lo público, en lo privado y en todo tiempo. En todo tiempo. Así que era tan lógico en sus mentes que quizás tenían la certeza cuando fueron a pedir ayuda de que Dios los iba a apoyar y por eso fue que buscaron su voluntad. Ustedes han visto esas situaciones donde solamente, lógicamente, donde solamente hay una alternativa. Bueno, uno va y pregunta, pero uno dice, es que no hay otra que no sea esa. Es como, déjame buscar el apoyo para que me digan lo que yo quiero oír. Pero a ellos les salió, como dice un refrán dominicano, el tiro por la culata. En lugar de salir por el cañón, le salió por atrás el tiro. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios fue totalmente opuesto a lo que ellos estaban esperando. Dios los sorprende, Dios anticipa sus pensamientos y les dice claramente que si se obstinan en ir a Egipto, les iba a venir exactamente lo que ellos querían evitar. ¡Wow! Es interesante cómo en el versículo 15 de las Américas se traduce como obstinación, la insistencia que tenían ellos en entrar a Egipto a pesar del mandato específico de Dios. ¿Ustedes saben cómo describe un diccionario obstinación? Dice, obstinarse es mantenerse uno tenazmente en una resolución, propósito, opinión, sin dejarse vencer por razonamientos, ruegos o amonestaciones, ni por obstáculos o reveses. En otras palabras, cuando alguien se obsesiona con algo y no importa lo que tú digas, eso va a suceder. Y en todas las iglesias, a lo largo de todos los años, todo el mundo conoce los casos típicos y famosos. Aquí tenemos una joven y aparece un tigre malo, pero ella se enamora de él. Y todo el mundo le dice, no te conviene, no es bueno. No hay forma. Ella dice que nadie lo conoce, que nada más lo conoce ella, que él es buenísimo, que en el fondo él es buenísimo. Hay casi que un tanque de oxígeno para conocer que es buenísimo, de lo hondo que está. En el fondo tú no lo conoces. No, óyeme, no sigas que te vas a desgraciar la vida. Y no hay forma, no hay forma. Siguen adelante, se une de la persona contra el consejo de todo el mundo y el resto de la historia es crónica de una muerte anunciada. El resto de la historia es sentarse a esperar y uno empezar a orar que no venga muy golpeada. Pero miren, eso es así, pero no hay forma. Nosotros mismos hemos estado lidiando con casos así en nuestra iglesia recientemente. Y a lo largo de los años siempre, son casos típicos. Pero no es el único ámbito donde ocurre. Ocurre en muchísimos ámbitos. Donde a nosotros se nos mete en la cabeza un curso de acción a seguir y no importa los argumentos válidos, bíblicos que se nos den, es que no queremos oír nada. Lo que queremos es hacer lo que se nos metió en la cabeza. Desobedecer flagrantemente la voluntad de Dios es obstinación, es obsesión, es terquedad, es temeridad. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué esta fuerte negativa de Dios a que ellos fueran a Egipto? Oh, mi hermano, porque desde su salida Dios le había dado instrucciones específicas a ellos. Oigan lo que decía Deuteronomio 17:16. El rey no hará que el pueblo vuelva a Egipto, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Dios había dicho desde que los sacó para hacerlos una nación, nunca vuelvan por aquí. Para ese pueblo, Egipto simbolizaba la esclavitud, la vida pasada de la cual ellos habían sido libertados. Es por eso que el profeta Oseas en 8:13 le dice a Israel, el Señor los castigará por sus pecados, ellos volverán a Egipto. Miren qué interesante, el regreso a Egipto había sido descrito por Dios como parte del juicio. ¿Y ustedes saben qué? A veces Dios nos castiga dándonos lo que nosotros queremos. Y el que no entiende a Dios y el que no conoce la palabra de Dios puede decir, ay Señor, castígame, porque quiere hacer su voluntad y no sabe lo que está diciendo. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos en un momento determinado cuando el hombre se ensoberbeció en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios?
Tú conoces la palabra de Dios, tú sabes lo que Dios manda, pero tú insistes en hacerlo a tu manera. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Dios los entregó a sus propios razonamientos. Dios los soltó. Y cualquiera dice, finalmente, Señor, me soltaste. Esa es la maldición más grande que puede venir sobre un ser humano. Que Dios te suelte a tu rumbo, a lo que tú quieres. Porque si su gracia te es quitada, prepárate que lo que viene no es nada bueno. No es nada bueno. Como parte del cumplimiento de esta sentencia que Dios había dado, de que los iba a castigar llevándolos a Egipto, cuando el general Tito, un general romano, destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se enviaron unos 17,000 judíos a Egipto a trabajar duramente y se vendieron a todos los que tenían menos de 17 años. Dios cumple su promesa. Por otro lado, querer buscar ayuda en otras naciones y no en Dios era una clara señal de menosprecio hacia Él. Pero Dios te está diciendo, busca ayuda en mí. No, en ti no, yo quiero buscar ayuda en Egipto. ¿Qué te estás haciendo con eso? Lo estás menospreciando. Ya el profeta Isaías, unos años atrás, los había amonestado por lo mismo. Oigan lo que dice Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Ay de ellos, ay de ellos. Ahora, a fin de cuentas, ¿ustedes saben por qué a fin de cuentas ellos no debían ir a Egipto? De manera sencilla y clara. Porque Dios no quería. A veces tú y yo nos comportamos como los niños que no quieren obedecer si no entienden las instrucciones. 6, 7 años, mi hijo tal cosa. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Pero yo no entiendo. Llega un momento y dice, mira, hazlo y después hablamos. Pero ellos dicen que no hasta que ellos no entiendan. Y hermanos, eso es una ridiculez, porque hay muchas cosas que ellos no van a entender. El Señor les advierte claramente que si iban a Egipto le iba a suceder exactamente lo que querían evitar. ¿Qué ellos querían evitar? Juicio. Pero dice el Señor, si ustedes van a Egipto, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Así que su desobediencia iba a acarrear la ira de Dios. La misma ira que había llevado a Dios a entregar a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Así que hermanos, vemos claramente que la desobediencia trae la ira de Dios, mientras que la obediencia trae la bendición de Él. Y como para que no quedara dudas, Jeremías les repite como una especie de resumen cuál era la voluntad de ellos en los versículos 19 al 22 del capítulo 42. Es como, déjenme volverle a decir para que ustedes me entiendan lo que yo estoy diciendo, para que después no digan que me están malinterpretando. Él inicia diciendo, el Señor ha hablado, no entréis a Egipto. Anteriormente le había dicho, mira, no hagan esto. Ahora le dice, mire, lo que ustedes decidan saber, ¿sabe qué es? Mire, que no entren a Egipto, que no se vayan a Egipto. ¿Hay alguna otra forma en que se le puede decir? Que no vayan a Egipto. Pero se le añade una acusación. Porque Dios le dice, porque os engañáis a vosotros mismos. Y en una versión en inglés dice, disfrazasteis vuestros corazones cuando me enviasteis a consultar a Dios. En otras palabras, ustedes vinieron a buscar mi voluntad como lo que no eran. Ustedes que se presentaron como alguien que estaba deseoso de conocer la voluntad de Dios. Y eso no era verdad. Porque ustedes no estaban buscando conocer la voluntad de Dios, ustedes estaban buscando el apoyo de Dios. Y hermanos, como pastores, nosotros, es una experiencia continua pero triste. Hay personas que vienen a nuestras oficinas y dicen ellas que vienen a buscar consejo, pero ellas no están buscando consejo, ellas están buscando apoyo. Porque cuando uno le aconseja algo diferente a lo que ellos pensaban, entonces terminan haciendo lo que como quiera ellos querían hacer. Si uno le dice lo que ellos pensaban, uno andan por ahí diciendo, yo tengo el aval del pastor, yo busqué consejo. Pero iban a hacer como quiera lo que querían. Ellos ocultaron información. Cuando ellos fueron delante de Jeremías, ellos habían ocultado información. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando vamos al final del capítulo anterior, el capítulo 41 de versículo 17, dice algo interesante. Dice, y fueron y se quedaron en Jeruquimán, que está junto a Belén, a fin de ir y entrar a Egipto. En otras palabras, ustedes saben qué ellos hicieron.
ya ellos habían empezado a trasladarse hacia el sur, camino a Egipto. Y camino a Egipto van donde Jeremías y le dice, ¿qué quiere Dios? Eso es como los hermanos que vienen a buscar consejo acerca de un viaje que tienen planificado. Mire, hermano, yo pienso trasladarme, ¿qué usted cree? Y cuando el pastor le dice, le hace varias preguntas y el pastor le dice, ¿y por qué tú mejor? Yo creo que es mejor si tú esperas 2 meses para que las cosas se aclaren. Entonces el hermano dice, no, es que los tickets ya están comprados. ¿Y a qué tú viniste? ¿A buscar consejo o a informármelo? Tú no estás buscando consejo, tú estás buscando apoyo. Ya tú resolviste. Entonces no, mis hermanos, Dios espera que nosotros busquemos consejo. Jeremías les dice que ellos no habían hecho caso aún antes de nosotros tener el registro de la respuesta del pueblo. Ellos todavía no han respondido nada. Y al final del capítulo 42, ya Jeremías asume que ellos no van a hacer caso. Así que habiendo visto la petición del pueblo y habiendo visto la respuesta de Dios, veamos ahora la respuesta del pueblo. El pueblo hace una petición. Dios responde. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Cuál va a ser su respuesta? Y en los versículos 1 al 3 del capítulo 43, nosotros vemos la desobediencia argumentada. En otras palabras, ellos no van a obedecer, pero ellos van a argumentar que tienen razón en no obedecer. La actitud del pueblo y los líderes, que había sido anticipada por el profeta Jeremías, sale a la luz. Y en ese momento ellos no se atreven a decir claramente que no van a obedecer la voz de Dios, sino que acusan al profeta de estar mintiendo y de expresar sus propias palabras en lugar de las de Dios. Hermanos, generalmente es más fácil distorsionar la palabra de Dios que oponerse claramente a su voluntad. Aunque uno puede encontrarse con algunos pocos que profesan creer en Dios, que son capaces en ciertas circunstancias de decir, no, yo sé que Dios dice eso, pero yo no lo voy a hacer. Esa es la excepción, no la regla. El año pasado, tristemente, tuvimos que poner en disciplina a alguien en nuestra congregación, porque él no buscó ayuda y cuando fue a la oficina, ya el conflicto con su esposa era tan grande que él no quería hacer más nada. Pero ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste que llegara tan lejos? Y cuando hablamos, no había habido adulterio ni fornicación por parte de ninguno de los dos. No había peligro de vida para ninguno de los dos. Era sencillamente que no se estaban entendiendo. Pero él dijo que ya él no volvía con ella. Y nosotros le dijimos, mi hermano, pero tú no tienes ninguna razón aprobada por Dios para separarte de tu esposa. Su respuesta, sí, yo lo sé, pastor, pero yo no sigo con ella. Esos son los casos más raros. Eso no es típico. Pues tú no me estás dejando opción, vamos a tener que presentarte a la iglesia. Sí, pastor, yo lo sé, pues yo no sigo con ella. Y finalmente terminamos, después de la disciplina pública, tuvimos que expulsarlo. Y él no se oponía, ni es como las personas que salen despotricando contra la iglesia. Él decía, no, ustedes están haciendo lo que tienen que hacer, pero que en lo que a mí respecta, yo no vuelvo con ella. Bueno, esos son casos no típicos. Esos son casos demasiado desvergonzados. ¿Usted sabe lo que hacemos nosotros, la mayoría de los creyentes? Empezamos más bien a opinar que la Biblia no dice lo que dice para nosotros descargar nuestras conciencias. Oigan expresiones como estas que seguro que ustedes la han oído. Cuando uno le amonesta a alguien por una conducta o una decisión particular, uno escucha, bueno, yo no creo que eso sea la interpretación de ese texto. O, bueno, yo no lo veo así, ese es tu punto de vista, pero yo no lo veo así. O, esa es tu opinión. O algunos dicen, como me dijo alguien en esta semana, pastor, es que yo no creo que Dios quiera que yo sea infeliz. Le dije, no, Dios no quiere que sea infeliz, Dios quiere que tú seas obediente. Y cuando tú seas obediente, tú vas a ser feliz. Pero tú lo que no quieres es obedecer. O eso realmente no es tan así. El común denominador es negar que aquello que va en contra de nuestra voluntad y de nuestros deseos realmente provenga de Dios. Permítame imaginar escenarios. Pensemos aquí en un creyente que le encanta ir al cine y está tan acostumbrado
que se ha acostumbrado a ver escenas que son realmente pecaminosas y él las justifica que pues, eso no es tan así, además eso es la realidad, etc. Bueno, no tenemos objeción ni podemos decir que es pecado que tú vayas al cine de ninguna manera, pero definitivamente hay escenas que no hay forma de justificar que un creyente se quede ahí mirando. O pensemos en alguien que tiene un gran acervo cultural, alguien que es un intelectual y sabe mucho de arte. Y entonces dice que no siempre en una pintura un desnudo explícito es incorrecto. Ustedes no se imaginan, o quizás se imaginan, las piruetas bíblicas y teológicas que tienen que hacer para sustentar eso. Hay que hacer muchísima pirueta, porque tú puedes decir lo que tú quieras, pero jamás es lícito que una mujer o un hombre muestre su desnudez. No, eso es arte. Llámalo como tú quieras. Es alguien en cuero. O sea, no importa cómo tú lo llames. Entonces uno empieza a tratar de tergiversar. Eso fue lo que hizo el pueblo. No atreviéndose a reaccionar directamente contra Dios, lo hacen contra su mensajero, a quien acusan de mentir. No le va a decir, pues yo no voy a hacer eso. Pues dice, no, eso eres tú, Dios no dijo eso. Es más, eso es tu secretario Baruch que te lo dijo para que nosotros lo hiciéramos. Y en el relato se nos dice cuál es la raíz de esta sorprendente actitud que ellos tuvieron. Dice el versículo 2, y todos los hombres arrogantes, o como dice Reina Valera, los soberbios, estaban tan seguros y convencidos de su propio razonamiento que se cierran totalmente a cualquier otra posibilidad. Ellos estaban tan seguros que lo lógico era que Dios les dijera que se fueran de Egipto, que cuando no recibieron esa respuesta, ellos se sintieron desubicados, desarmados. Y dijeron, pues no, pues esa es la respuesta correcta. Y hermanos, es la arrogancia y la soberbia lo que nos lleva a nosotros a creer que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. ¿Tú estás entendiendo? O sea, cuando yo digo, no, Dios dice esto, pero no, yo creo que esto es lo mejor. O sea que tú eres capaz de decir que tú sabes mejor que Dios lo que te conviene. Wow, qué arrogantes somos, qué soberbios. Por eso vemos luego en los versículos 4 y 7 del capítulo 43 la desobediencia consumada. Primero la argumentan antes de realizarla y luego en los versículos 4 y 7 vemos cómo la consuman. Luego de preparar los argumentos para no obedecer, el acto de desobediencia es realizado. Por eso dice 43:4, no obedeció pues Johanán, ni ninguno de los capitanes, ni nadie del pueblo, la voz del Señor. ¡Wow! ¡Qué contraste! Aquellos que vinieron, Señor, lo que Dios diga, eso lo vamos a hacer. Dios habla. No, nadie obedeció, nadie. ¿Y saben lo que hicieron? Tomaron a todo el remanente de Judá, incluyendo a Jeremías y a Baruch, y se lo llevaron a Egipto. Así que ahí está Jeremías en Egipto, que no tiene nada que ver con el asunto. Se lo llevaron. Y a Baruch también. Hicieron exactamente lo contrario de lo que Dios ordenó. 42:19 dice Dios, no entréis en Egipto. 43:7 y entraron en la tierra de Egipto. No entréis y entraron. Entraron. Casi 1000 años después de que el Señor había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Johanán y los otros, en su locura y desobediencia, llevaron a la nación de nuevo allá. Y un escritor lo expresa de esta manera. ¡Qué ironía! Regresaban voluntariamente a la tierra de la esclavitud. ¿Ustedes han visto lo que dice la Escritura? De aquel que conociendo la verdad del Evangelio y profesando por un tiempo fe, vuelve atrás. Dice que es como un cerdo cuando lo lavan y él vuelve a revolcarse en el lodo. O peor aún, como un perro que vuelve a su vómito. ¡Qué figura más asquerosa! Pero si está en la Biblia, es para que nos cause repulsión de lo grave que es, habiendo conocido la voluntad de Dios, decidir hacer la nuestra. Eso es terrible. Así que en los versículos 8 a 13 del capítulo 43, vemos entonces la retribución por causa de la desobediencia.
que es reiterada. Ya en Egipto, el Señor envía a Jeremías a ratificarles a través de un acto simbólico que el juicio anunciado por su desobediencia sería inevitable. Ellos se llevaron a Egipto, a Jeremías, y allá Dios le dijo, dile desde aquí que con un acto simbólico, haz esto y aquello para que ellos sepan que Nabucodonosor va a venir a Egipto y que va a traer destrucción, hambre y muerte, que los va a alcanzar. Y evidencia histórica nos dice que eso ocurrió en el año 37 del reinado de Nabucodonosor. En otras palabras, entre 567 y 565 a.C. Sucedió lo que no había ninguna evidencia en el firmamento, pero Dios sabía. Hermanos y amigos, la desobediencia a Dios no es un juego. La desobediencia no es un juego. Aparte de las consecuencias del juicio que trae, la desobediencia repetida va endureciendo el corazón cada vez más. Aquí tenemos a un grupo de personas que iniciaron pidiendo la voz de Dios para obedecerle en el capítulo 42. En el capítulo 43 acusan a Jeremías de mentiroso y desobedecen. Y ustedes saben lo que nosotros tenemos registrado en el capítulo 43. A unas personas que ya están franca y abiertamente contra Dios. Oigan lo que dice el versículo 16 y 17 del capítulo 44. No vamos a escucharte, sino que quemaremos sacrificios a la reina del cielo. ¿Ven la progresión? Señor, muéstranos tu voluntad, vamos a hacer lo que tú quieres. Lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. No, eso no es verdad, eso no es tan así, eso eres tú que lo interpretas así, pero eso no fue lo que Dios dijo. Para al final decir, bueno, si Él dijo eso, no me importa, yo estoy sirviendo a la reina del cielo, ya tú no eres mi Dios. ¿Dónde empieza eso? En una desobediencia aquí, otra desobediencia allí, y nos habituamos a eso. Una cosa es la desobediencia puntual y otra muy diferente cuando se convierte en cotidiana y repetitiva, porque el corazón se endurece y se pierde toda sensibilidad espiritual. Esta es la historia. Permítame ahora traer 3 aplicaciones. En primer lugar, esta historia nos muestra que la verdadera obediencia es más que conocer la voluntad de Dios, es hacerla. Es más que conocer la voluntad de Dios, es hacerla. La obediencia verdadera va más allá de las palabras. Nosotros podemos tener una terminología correcta, donde digamos que queremos glorificar a Dios, que para mí el vivir es Cristo, que para mí lo más importante es el Señor. Hablamos cristianés, adoramos con todo nuestro corazón, pero a la hora que Dios nos dice haz esto y nosotros no queremos, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. No. La verdadera obediencia es más que simplemente saber lo que Dios quiere. Va más allá de conocer su voluntad. Hay personas que buscan a Dios en momentos de necesidad o de aflicción o en toma de decisiones importantes y luego se sienten internamente bien. Es impresionante. Yo recuerdo hace quizás 3 o 4 meses atrás una pareja no creyente y ellos fueron a mi oficina con un problema grandísimo y yo recuerdo haberlos percibido que ellos salieron reconfortados de allí. Sobre todo ella, que tenía una amargura muy fuerte contra él. Yo les di ciertas directrices específicas de las cosas que debíamos hacer y de cómo le íbamos a dar seguimiento. Y ella se fue muy contenta. Pero después llamó que no iba a poder acudir a la siguiente cita. En el momento se sienten bien, pero al final no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Así que mostrar disposición de obedecer y realmente obedecer no es lo mismo. La obediencia es una actitud del corazón, una disposición de la voluntad a realmente someternos a Dios. La verdadera obediencia implica deponer nuestros deseos por los deseos de Él. Y saben que muy frecuentemente, más frecuentemente de lo que queremos admitir, tú y yo deseamos cosas que no son las que Dios desea. Así que tenemos que ser conscientes. A través de los años puedo recordar muchos casos de profesantes y de no creyentes que han salido de la oficina pastoral con un curso de acción claramente mostrado por las Escrituras, pero al final deciden hacer lo que deseaban y lo que previamente habían determinado. Recuerdo hace muchos años uno de nuestros pastores, que había una oveja de nuestra iglesia,
Y él decía en el consejo pastoral, a través de los años, no una conducta puntual aquí o allá, fulano siempre busca el consejo y siempre termina haciendo lo que le da su gana. Increíble. O sea, por los años era así. Y él como pastor al fin los recibía y volvía y lo aconsejaba y se presentaba otra situación. Y al final se enteraba que él hizo lo que él quiso, no lo que le aconsejaron. Y entonces cuando recibía las consecuencias, ahí venía golpeado y maltrecho a buscar consuelo donde el pastor. Y el pastor, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a consolarlo. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación es esta. Muchas veces la obediencia puede parecernos irracional. Muchas veces la obediencia puede parecernos irracional, pero como que eso no tiene mucho sentido. Pero ustedes saben que con mucha frecuencia los mandamientos de Dios son así. Ustedes recuerdan cuando Él le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y ustedes saben la lucha que tomó para que naciera Isaac. Miren, después que Dios le dio la promesa a Abraham, ¿ustedes saben cuánto tiempo pasó? 25 años. No, pastor, pero, no, 25 años. Entonces aquí se sienta uno y dice, cuando él entra en obedecer a su esposa y tienen a Ismael, uno dice, wow, pero qué bárbaro. Miren, hermano, déjenme decirle algo. Si Dios se me aparece y me pide algo, y a los 14 años no ha sucedido nada, yo ni siquiera sé ya bien si fue verdad que se me apareció, si fue que yo me lo soñé. O sea, ¿de verdad? Yo clarito lo sé yo ahora, pero 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 14 años, yo empiezo a preguntar, pero ven acá, cuidado si fue que yo me lo soñé, y yo no sé. Y entonces después que finalmente nace Isaac, Abraham le dice, ese es tu unigénito, sacrifícamelo. Tú y yo hubiéramos actuado racionalmente y hubiéramos dicho, no, pero eso no es lo que el Señor me está pidiendo. Pero miren qué interesante, se puede actuar racional y piadosamente al mismo tiempo. Porque ¿saben qué? Abraham intentó resolver racionalmente en su cabeza la petición del Señor, pero de una manera piadosa. Y si no tuviéramos hebreos, no supiéramos lo que Abraham pensó. Pero Abraham pensó, bueno, Él me lo va a resucitar, porque Él me prometió que se era. Así que yo lo voy a matar todas las veces que tenga que matarlo, porque Dios me lo va a resucitar. Bueno, no era eso lo que Dios iba a hacer. Pero él en su mente resolvió, digo, espérate, aquí hay algo que no me cuadra. Bueno, mis hermanos, muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas que no nos cuadran. Cuando todo el mundo consigue lo que quiere, haciéndolo mal hecho, y aquí estamos nosotros como cristianos y no conseguimos nada. Dice, no, espérate, esto no está cuadrando. ¿Ustedes han pensado en el caso de José? Yo siempre digo esto, José cada vez lo hacía bien y él insistía en hacerlo bien y cada vez le iba mal. De 2 hermanos, él era el que valía la pena. Y por envidia lo vendieron y los apartaron de su padre, esclavo. O sea, de los 12 el que hizo bien es él y él es que sale esclavo, los otros siguen con su papá. Luego llega a casa de Potifar y la esposa de Potifar se enamora de él. Y él dice, no, yo no voy a pecar contra Dios ni contra Potifar. Y en una, esa mujer que están solos en la casa lo atrapa y le echa mano. Y él estaba tan obsesionado con obedecer a Dios que él corrió y dejó la ropa en manos de la mujer. Y la mujer con despecho empezó a vocear y a decir, mira, trajeron a este para que me violara. Y el hombre entonces, ¿qué? Preso. Es muy fácil leer la historia. Ay, qué interesante. No, ponte a pensarla. Señor, pero cada vez que yo te obedezco me va peor. Esclavo, preso, ¿qué más me falta? Nada más falta que me maten. Pero él dice, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Pero lo que yo sí entiendo es que tu palabra dice que hay que ser fiel y yo lo voy a hacer. Y él siguió. ¿Y ustedes saben qué es lo que pasa? Que nos olvidamos que sus pensamientos son más altos que los nuestros, como dice Isaías. Se nos olvida que nosotros no podemos entender a Dios. Hermanos, el Dios que hizo todo el universo no puede ser entendido por nosotros. Si usted se pone a pensar en la grandeza del universo, yo a veces he visto documentales y le queman las neuronas a uno.
que hay planetas a miles de años luz. ¿Ustedes saben lo que es un año luz? Un año luz es el tiempo que toma la luz, el recorrido que la luz tiene en un año. ¿Y a qué velocidad viaja? 300.000 kilómetros por segundo. En un minuto multiplica 300.000 por 60. En una hora multiplica otra vez por 60. En un día multiplica por 24. Luego multiplique por 30, por 12, ¿verdad? Los meses. Llega un momento que las calculadoras de bolsillo ese número no lo toman, porque faltan dígitos. ¿Y quién creó eso? Dios. Y tiene control de todo eso. Y aquí estamos nosotros queriendo, Señor, pero es que yo no entiendo, explícamelo bien, cuidado si tú estás equivocado. Pero por favor, ¿qué es más grande? ¿La diferencia que hay entre nosotros y nuestros hijos a la diferencia que hay entre nosotros y Dios? Obviamente la diferencia entre nosotros y Dios es inmensamente mayor. ¿Verdad? Ok. Ahora imagínense que su hijo tiene una fiebre que no le cede y tiene 2 años, 2 añitos. Así que usted le ha dado el jarabe que le indicaron para ver si se curaba, pero se está poniendo peor. ¿Qué se supone que es lo próximo que viene? Hay que inyectarlo. Así que usted se acerca con su jeringuilla. Dice, ven mi amor, que yo te voy a inyectar. Y el niño va a decir, ay sí, mami, pónmela aquí. No. El niño empieza a gritar. Ahora, siéntese a explicarle a su hijo de 2 años que eso le va a hacer bien. ¿Qué usted le va a explicar? Que eso es un antibiótico. ¿Usted le va a explicar eso al niño de 2 años? No va a entender. No va a entender. Ah, pero entonces como él no entiende, yo no se la pongo la inyección. No, usted se la pone ni aunque usted tenga que agarrarlo entre 3. Porque eso es lo que le conviene. Él no lo entiende, pero usted sabe que eso es exactamente lo que le conviene. Y que si no se la pone, las cosas se van a poner mejor. Peor. Entonces imagínense la diferencia entre nosotros y Dios. Nosotros como niños de 2 años queremos que Dios nos explique antes de nosotros obedecer. Entonces, Señor, dime a ver, ¿cómo es? Óyeme, Dios te dice, toma por ahí. Toma por ahí. No sabemos qué es lo que va a suceder. Pero Él sigue siendo bueno, santo, justo, omnisciente. Él lo sabe todo. Así que aunque nos parezca irracional, hagámosle caso. Ustedes saben que la obediencia al final es un asunto de fe. Es creer que Dios es quien es. Él es omnisciente, soberano, omnipotente. Y es precisamente porque es todo eso que Él puede prometer lo que promete en Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Mira, tú y yo queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero tú y yo no podemos darle lo mejor. Porque hay cosas que no tenemos la capacidad. Y hay cosas que aunque tenemos la capacidad, creemos que es lo mejor y después de años nos damos cuenta que no fue lo mejor. Bueno, a Dios no le pasa eso porque Dios no se equivoca. Y a Dios tampoco le pasa que hay cosas que Él no puede dar. Él puede dar lo que Él quiera. Él sabe que lo que nos conviene que es. Así que vamos a confiar y vamos a esperar en Él. Es por esto que Él puede prometer lo que Él quiere y asegurar que se cumpla. Porque no solo conoce todo lo que ha de acontecer, sino que lo determina y dirige los acontecimientos para sus propósitos. Pensemos por un momento en nuestra historia. ¿Cuál fue la orden? Quédense en la tierra para que le vaya bien. No se vayan a Egipto que le irá mal. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió después? Que conocemos por la historia. Lo que sucedió después fue que Dios haría que Esdras, Zorobabel y Nehemías retornaran a la tierra a restaurar mucho de lo destruido. Dios no le dijo lo que iba a hacer a través de ellos. Dios le dijo, quédense que le vaya bien. Señor, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer para que yo? Es como si fuéramos a negociar. Dime a ver si tú me convences que yo me quede. No, si Él dice que te quede, quédate. Después vinieron ellos y restauraron. ¿Y saben qué otra cosa? El mismo Dios que mandó a Esdras, Nehemías y el otro a Zorobabel, fue el mismo Dios que movió a Nabucodonosor a invadir a Egipto. Así que allá Nabucodonosor se metió y allá llegó el juicio ante el grupo que recibió precisamente aquello de lo que estaba huyendo. Si hubieran creído lo que no veían por el solo hecho de que Dios lo había dicho, hubieran obedecido. Así que hermanos, escuchar la voz del Señor en primer lugar es un asunto de confianza en Él. Y allí faltaba esa confianza. Por en tercer y último lugar, con esto termino. No hay forma de que nos vaya bien desobedeciendo. No sé de cuántas maneras
puedo decir esto. Pero hermanos, no hay forma de que nos vaya bien desobedeciendo. Es irónico que siguiendo nuestros deseos o pensamientos por encima o en contra de la voluntad de Dios con tal de lograr lo que queremos, cosechemos frecuentemente lo contrario, lo que no queremos o lo que tratamos de evitar. El pueblo quería ir a Egipto para evitar la guerra y el sufrimiento. Y desobedeciendo, eso fue precisamente lo que iban a encontrar allá. 42:16. La espada que vosotros teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca allí en Egipto y allí moriréis. Hermanos, desde el inicio de la creación, nuestra relación con Dios es una de creador-criatura, de rey súbdito, de señor y siervo. Y en los primeros capítulos de la Biblia, la desobediencia de uno nos marcó a todos. Gloria a Dios que la obediencia de uno también nos marcó a muchos. El postrer Adán, Cristo, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Pero asimismo, el postrer Adán hace que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos sean vivificados. La historia de la humanidad es una historia de juicio, de desobediencia y juicio. La maldición sobre Adán y Eva, la maldición sobre Caín, el juicio del diluvio, la confusión de lenguas en Babel y un largo etcétera. Un largo etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y aún antes de entrar a la tierra prometida, les enfatiza los resultados de la obediencia y de la desobediencia. Él dividió al pueblo en dos. Y la mitad del pueblo los colocó en el monte Ebal y la otra mitad los colocó en el monte Gerizim. Y leían, si obedecemos, Dios va a bendecirnos así, 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 así. Si desobedecemos, Dios nos va a juzgar así, así, así. Es obvio que Dios quería fijar en sus mentes y corazones la gran diferencia entre obedecer y desobedecer. Para Dios la obediencia es importante y Él promete bendecirla. Déjenme decir algo porque no quiero confusiones. Yo tengo el temor de que sin intención muchos de nosotros hayamos sobreenfatizado la gracia de Dios, confundiendo lo que ésta implica o abusando de ella. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de ese don inmerecido. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Es por eso que es por gracia. Porque Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y recibir a Cristo, conocerle, ser suyos, arrepentirnos, es una gracia y una bondad y una misericordia de Dios. Así que es claro que nuestra relación con Dios no depende de nuestro desempeño. Nosotros no vamos a ganar a Dios por nuestra obediencia. Eso es imposible. Gracias a Dios. Pero hermanos, nosotros fuimos salvos por su gracia y vivimos por su gracia. Pero de igual modo, la obediencia es una de las más fuertes evidencias de que su gracia nos ha alcanzado. ¿Qué dice el Señor? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, ¿y por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? En otras palabras, la prueba de que tú y yo hemos sido alcanzados por su gracia es la obediencia. Andan muchos por ahí aferrados a una gracia distorsionada. Que una vez en un sitio levantaron la mano, pasaron al frente en un llamado o hicieron una oración y ellos siguen viviendo exactamente igual que cualquier otro no creyente y ellos se aferran a que ellos son creyentes. No, no es que yo creo que la salvación es por obras. Es que las obras muestran si tú eres salvo o no. Es un asunto de evidencia. ¿Qué pensamos nosotros de la condición espiritual de los líderes del pueblo que nosotros vemos aquí? ¿Que eran creyentes? No. ¿Y por qué es lo que nosotros pensamos? ¿Que por tomar la decisión de irse a Egipto, ellos dejaron de ser creyentes? No, eso fue una evidencia de que no lo eran. Fue una evidencia de que no lo eran. A ellos no les interesaba hacer la voluntad de Dios. A ellos les interesaba hacer la suya propia. Y sé que en algunos contextos eclesiásticos y religiosos se enfatiza tanto el deber, que se descuida la gracia de Dios y sus promesas. Eso yo lo sé. Pero hermanos, siempre hay peligro de desequilibrio.
Por un lado podemos caer en el legalismo buscando una santidad que solamente Dios puede darnos. Pero en el otro extremo está el énfasis sobre la gracia que se resiste a enfatizar nuestros deberes y responsabilidades como cristianos. Y la Biblia está llena de deberes y responsabilidades que tú y yo debemos cumplir. No para alcanzar salvación, sino porque hemos sido salvos. Una de las tantas cosas que la gracia de Dios hace en nuestras vidas es capacitar nuestra voluntad para obedecer y agradar al Salvador de nuestras almas. Porque el que no le conoce no puede obedecerle. No es que no puede obedecerle ni que quiera, es que el que no lo conoce no puede querer. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Y aún sus buenas acciones están teñidas por sus malas motivaciones. Así que, de verdad, uno de los propósitos del registro de esta historia en la Biblia es mostrarnos la necesidad de la gracia de Dios, la necesidad de un Salvador, y mostrar que impulsados por nuestros propios deseos y razonamientos siempre vamos a terminar mal. Es a Dios y su gracia que necesitamos. ¿Cómo es posible que pensemos que podemos desobedecer a Dios aquí y allá y nos va a ir bien? Eso es imposible. El que no conoce a Dios, es imposible que le vaya bien. No, pastor, pero yo conozco personas que, miren, tienen una vida que, oigan, eso es irreal, porque al final Cristo dice, ¿y de qué le vale al hombre si ganar el mundo entero y perder su alma? Está bien, te fue bien, pero es lo mismo que el salmista Asaf. Entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En los escasos casos, en los pocos casos en que pareciera que todo marcha bien, al final se darán cuenta que fue un mal negocio, porque no hacen nada con ganar el mundo entero y perder su alma. Es el peor negocio que cualquier hombre puede hacer sobre la faz de la tierra. Así que no siempre la bendición de Dios es lo que nosotros interpretamos como bendición, pero siempre lo es. Y a veces la bendición de Dios es una situación difícil en nuestra vida. Y nosotros decimos, ¡ay, Señor! Pero el Señor sabe que eso es lo que a nosotros nos conviene. Y por lo tanto es una bendición, aunque nosotros le pongamos otro nombre. Así que no podemos por ahí, no estamos diciendo que podemos ir por ahí diciendo que todo lo que viene a nuestras vidas y que llamamos malo es por desobediencia, o lo que llamamos bueno es por obediencia. No es esto lo que estamos diciendo. Porque eso eliminaría la gracia de Dios, eso eliminaría el plan soberano de Dios, eso eliminaría la providencia de Dios, eso eliminaría la sabiduría de Dios en la forma en que obra en nuestras vidas. No se me cae. Tú te está yendo mal. Mira a ver que algo tú estás haciendo. Esa era la filosofía de los amigos de Job. No es así que funciona. Pero la Biblia entera nos enseña que Dios se deleita en la obediencia de sus hijos y la bendice. Es por eso que Warren Wiersbe dice lo siguiente, y me encantó esta frase: en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Wow. En todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Para algunos, obtener sus metas creen que es el éxito. Y el que está aquí mirando cristiano dice, esa es la perdición. Esa es la perdición. Así que, hermanos, estamos prácticamente empezando un nuevo año. Y es un buen momento para uno establecerse metas y propósitos para nuestras vidas. Los animo y los exhorto a que juntos oremos durante todo el año que Dios nos dé un espíritu deseoso de conocer su voluntad y deseoso de ponerla por obra. No solamente este espíritu, debamos escudriñar las escrituras. Y aquí hay ahora en esta época muchos teólogos y saben mucho las escrituras. Pero si tú sabes mucho las escrituras y no las pones por obra, se te convierte en una maldición, no en una bendición. Porque mientras más sabes, más va a ser la demanda de Dios sobre ti. No se nos dio la escritura para que seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. Así que necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su voluntad. Pero es porque debemos anhelar ponerla por obra. Cuidémonos de racionalizar los mandamientos de Dios. Que cuando nos encontramos con alguien que por amor al Señor afirma que la Escritura enseña algo que no es exactamente lo que nosotros nos gustaría oír, no lo desechemos sencillamente porque no nos gusta.
sino que nos preguntemos. En estos días vi en las redes un artículo de alguien que escribió un título como este: ¿por qué un cristiano no debe ver la serie Juego de Tronos? Yo nunca la he visto, ni sé lo que es. Sé que hay una serie que se llama así porque veo a veces en la televisión los anuncios. Y cuando yo vi ese título, yo quise leer el artículo. Pero les voy a ser honesto. Yo más que leer el artículo, yo quería leer los comentarios. Porque yo estaba seguro. Miren, yo no sé si él tenía razón o no, pero yo estaba seguro que iban a aparecer algunos que dicen ser cristianos, que iban a rebatir inmediatamente y posiblemente sin argumentos, simplemente porque le estaban poniendo el dedo en la llaga, simplemente porque les gusta. Imagínense que alguien venga y les diga, no sé que es algo aquí una costumbre muy típica aquí, no sé, pero supónganse que aquí hay una costumbre típica de en verano ir a la playa. Y alguien que usted respeta, que usted sabe que es un siervo de Dios, usted lo oye que dice que él entiende que no es piadoso que un creyente vaya a la playa. Yo no le estoy diciendo que usted diga, pues no es piadoso. No, yo estoy diciendo eso. Porque él puede no tener razón. Lo que a mí me revela un mal espíritu es que si ni siquiera considerar los argumentos, no, pero eso es legalismo. Pero escúchalo. Posiblemente tú lo escuchas y no te convence, y tú lo puedes hacer con limpia conciencia. Déjenme aclarar, yo no creo que sea pecaminoso, Estoy poniendo un ejemplo a propósito. Es la respuesta a nuestros corazones cuando se nos dice algo que no nos gusta, que inmediatamente brincamos y revelamos no que queremos obedecer a Dios, sino que no queremos que nos digan que no a cosas que nos gustan. Así que la pasión nuestra debe ser agradar a Dios en todo, no para ser salvos, sino porque somos salvos y estamos agradecidos de la gran salvación eterna e imperdible que Él nos dio. Así que mis hermanos, cambiemos, no entres a Egipto, cambiémoslos por no evada tus impuestos, cambiémoslo por no dejes de congregarte, cambiémoslo por no trate ásperamente a tu esposa, no irrespetes a tu esposo, no malgastes tu tiempo, no ames al mundo, no seas independiente de la vida de la iglesia, no te vistas indecorosamente, no dejes de reprender a tu hermano cuando peca, aunque sea de los hermanos difíciles de tratar. Y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Que tú y yo sabemos que están en las Escrituras, pero cuando nos toca queremos racionalizarlo. Que este sea un año donde nosotros crezcamos en el deleite de hacer la voluntad de Dios, diciendo con eso que Él es digno de ser alabado, de ser creído y de ser obedecido. Dice el salmista en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No es solamente que me enseñes tu voluntad, no, enséñame a hacerla. Ese debe ser un clamor de nuestros corazones. Que Dios nos conceda a todos un año de crecimiento como hijos suyos y como iglesia, en el anhelo y compromiso de agradarle en todo, obedeciéndole en lo grande y en lo pequeño. Y si alguien aquí nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca le ha pedido a Cristo que lo salve, olvídate de todo lo que se ha dicho, porque la voluntad de Dios para ti es que tú vengas en fe y en arrepentimiento ante Él. Y le pidas que Él haga lo que tú no puedes hacer, salvarte de tus pecados, para que Él sea tu Señor, ahora y por toda la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, una vez más damos. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nosotros confiamos no en nosotros, sino en ti.
Y confiamos, Señor, en el poder que tú tienes para resucitar de los muertos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Si hay alguien aquí, Señor, que está muerto en sus delitos y pecados, que este sea hoy un día de vida. Pero al mismo tiempo, Señor, aquellos que ya estamos vivos, aquellos en quien Cristo ha amanecido, quien ha iluminado nuestros corazones y nuestros entendimientos, que siga siendo nuestro sostén y nuestra fortaleza para obedecerte en lo grande y en lo pequeño, en cualquier tipo de circunstancias. Ayúdanos a conocerte más, a deleitarnos más en ti y a vivir agradecidos por la bendita y sublime gracia tuya. Obra en la vida de cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.